Hola, ¿qué tal? Hoy en clase de lengua vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Bien, y en primer lugar tendríamos que acotar de comunicación. Medio de comunicación es cualquier instrumento que nos sirve para efectuar el intercambio comunicativo, ese esquema básico de la comunicación humana que todos conocemos, que es la elaboración de un mensaje por parte de un emisor, el envío de ese mensaje a través de un canal y su recepción y descodificación por parte de un receptor. En este sentido, pues nos sirve como ejemplo el teléfono móvil, que nos permite, es un medio de comunicación que nos permite enviar tanto mensajes de texto como mensajes de audio, imágenes, vídeos, etcétera, como el correo electrónico, una carta postal física normal. Pero en esta ocasión de lo que vamos a hablar es fundamentalmente de los medios de comunicación de masas, es decir, los medios de comunicación que van enfocados a dirigir, a enviar mensajes al gran público, ¿no? Que son básicamente tres: la radio, en primer lugar, la televisión y luego la prensa escrita, tanto la prensa de internet como la física que se puede comprar en un kiosco, lo que conocemos comúnmente así de forma genérica como los periódicos. Y para eso primero tenemos que clasificarlos por los canales a través de los cuales se transmiten, qué canales utilizan. En primer lugar, tenemos los medios que utilizan fundamentalmente el canal textual y con ello nos referimos de forma básica a lo que denominamos prensa escrita, a los periódicos, revistas, etcétera. Este es más especializado o no. Aquí os he puesto como ejemplo la portada impresa del periódico El País. Esta es la portada del periódico que se pudo comprar en los kioscos el 17 de marzo del año 2020 y al lado tenemos la portada de este mismo diario, pero en su versión de internet, en su versión de la página web. Como veis, pues la noticia principal suele ser la misma en ambas, sobre todo a primera hora de la mañana, aunque en la edición de internet puede variar si se produce una noticia de gran impacto a lo largo del día. Luego tenemos el canal sonoro. El canal sonoro es el que utiliza básicamente la radio, los programas de radio que se pueden escuchar a través de un receptor, de una radio normal, o bien a través de los podcasts que se descargan en los móviles. Y tenemos también el canal visual, ¿no? El canal visual que sirve como soporte, el anuncio que solamente tiene iconos, que tiene dibujos, aunque pueda en algún momento meter algún fragmento de texto, que se ve a través de los soportes, de las vallas publicitarias, etcétera. Y por último, el más importante, ¿no? el que más llega, el más utilizado, que es el canal audiovisual. Con el canal audiovisual, pues claro, nos estamos refiriendo a la televisión y al cine. ¿Y cuáles son los rasgos de la comunicación, del lenguaje periodístico, así los rasgos en general? Pues en primer lugar tenemos la actualidad. Evidentemente cualquier gran medio de comunicación tiene que estar pendiente de cuáles son las noticias, cuáles son los hechos, los eventos fundamentales de la actualidad. La diversidad temática, porque un medio de comunicación normalmente no suele centrarse en un solo tema, aunque hay algunos que sí que están especializados,
Sabemos que hay canales de televisión o que hay periódicos especializados en deportes o solamente en noticias políticas o aunque sean noticias en general, pero lo habitual es combinar diversos temas, ¿no? Luego, la unidireccionalidad. Eso desde el punto de vista clásico se decía que un medio iba lanzando sus mensajes, es decir, un canal de televisión sus programas, una emisora de radio o el periódico iba lanzando los ejemplares que se compraban en el kiosco y que no había una comunicación con los receptores, que los receptores no podían dirigirse, salvo a veces en las cartas al director, una sección que se llama cartas al director de los periódicos, pues no podían dirigirse al medio de comunicación, pero yo creo que hoy en día esto de la unidireccionalidad es un poco borroso, porque siempre en los medios de comunicación que tienen página web, pues pueden los lectores dirigirse, hacer comentarios, enviar correos electrónicos, o sea que esto está variando, ya no es tan unidireccional la comunicación periodística. Luego tenemos la combinación de códigos. Claro, se pueden mezclar en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en televisión y en la web, todo tipo de códigos visuales, sonoros, dibujos, mezclados con imágenes, con fotografías, con música. Y por último, la convivencia de lo subjetivo, es decir, de las opiniones que puedan dar los periodistas o los invitados frente a lo objetivo, el dar las noticias y el decir las noticias tal cual han sucedido sin emitir ninguna opinión. Bien, pero entonces, ¿cuáles son los rasgos de la comunicación periodística que logran que un mensaje adquiera importancia? En primer lugar, tenemos el interés humano. Cualquier hecho que nos despierte nuestra atención, nuestra sensibilidad, nuestra curiosidad, siempre va a ser más susceptible de pertenecer a un mensaje periodístico. En segundo lugar, la proximidad. Cualquier noticia, cualquier hecho que se produzca en un entorno cercano a nosotros, evidentemente va a tener más importancia para el público que otro que se haya producido lejos. No es lo mismo una noticia que se haya producido en nuestra ciudad o en nuestra región que una noticia que se haya producido pues muy lejos, en África, en China, etc. En tercer lugar, la relevancia. Cuanto más importante, cuanto más relevante, a cuanto mayor número de personas afecta un hecho, pues más noticiable, más susceptible de pertenecer al mensaje periodístico es. Y por último, la rareza. Cuanto más extraño es un suceso, pues más fácil es de convertirlo en noticia. No es lo mismo un suceso de la vida cotidiana, algo que pasa todos los días, que algo que no pasa todos los días, que es raro, que es extraño y que por lo tanto se convierte en más llamativo. ¿Cuáles son, ya metiéndonos en profundidad, los rasgos clásicos que debe tener el lenguaje periodístico? Pues en primer lugar, la sencillez. El lenguaje periodístico tiene que ser sencillo para poder llegar al mayor número de personas. En segundo lugar, la brevedad. En general, el formato que tiene cualquier mensaje que se pueda considerar mensaje periodístico tiene que ser relativamente breve. Y por último, la claridad, ¿no? También relacionado con el rasgo de la sencillez. Bueno, ¿cuáles son ya las características concretas del lenguaje periodístico? Podríamos profundizar muchísimo, podríamos dar una larga enumeración, pero yo he dejado aquí, voy a dejar simplemente dos diapositivas con unas poquitas características léxicas y otras poquitas morfológicas y sintácticas que son las que más se repiten en los manuales tanto de ESO como de bachillerato que tenemos habitualmente, ¿no? Entonces, en primer lugar, el uso de siglas es masivo en los medios de comunicación
el uso de las siglas, de los acrónimos, porque permiten acortar largas cadenas de palabras, ¿no? En segundo lugar, los préstamos, los extranjerismos, fundamentalmente los anglicismos. Cualquier mensaje de un medio de comunicación de masas está cuajado, por lo general, de anglicismos. Y la combinación del lenguaje estándar con tecnicismos propios de una materia. Claro, en cualquier mensaje de un medio de comunicación tiene que usar muy bien el lenguaje estándar para tratar de llegar al mayor número de personas posibles, para ser comprensible por el gran público, pero al mismo tiempo utilizar las palabras propias del tema que esté tratando. Esto en cuanto a características léxicas. En cuanto a características morfológicas y sintácticas, bueno, la más llamativa suele ser el uso de la voz pasiva. En español, habitualmente, en lengua oral, en lengua hablada, en las conversaciones informales, no suele utilizarse la voz pasiva o desde luego si aparece, aparece en un tanto por ciento muy, muy pequeño, ¿no? En cambio, en el lenguaje periodístico sí que se utiliza tanto en cualquier noticia de radio como de televisión, como de la prensa escrita, podemos encontrarnos frases como estas, ¿no? El árbitro fue abucheado por el público. Se utiliza bastante la voz pasiva en comparación con la lengua, con el uso cotidiano de la lengua. Luego las aposiciones explicativas son muy habituales. Las aposiciones de un grupo nominal, que es utilizar otro grupo nominal como elemento calificador, como en este ejemplo, ¿no? Entrevista con el ganador del premio, Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas es aposición de ganador. Y las frases sin verbo. Es muy habitual también, sobre todo en los titulares, utilizar frases sin verbo para poder expresarlo, dar la sensación de mayor neutralidad, ¿no? Así como la de este ejemplo: atascos en los accesos de las grandes ciudades.